Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Muy bendecidos? Sí. Con mucha alegría. Gracias. Acuérdense que este Moed que estamos por empezar, porque todavía no es Shavuot, sino hasta la caída del sol de hoy, empieza el Moed de Shavuot. Es un Shavuot para estar felices, ¿eh? O sea, es una ordenanza, ¿eh? En cada una de las fiestas del Señor, la ordenanza es alegrarnos. Fíjate que aún inclusive, ahorita me quedé pensando, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en un Moed como lo es Yom Teruah, por ejemplo, o Yom HaKippurim, más bien, que es un día donde hay un ayuno, inclusive de completo, ¿no? Que la palabra nos insta a que hagamos y que debe haber, pues, esta solemnidad. No debe, ¿por qué no haber alegría también? Porque recordamos y entendemos, los que hemos sido rescatados por el Señor, que ese día representa su segunda venida, ¿no? Entonces, inclusive en Yom HaKippurim es alegría lo que debe haber en nuestros corazones. Y en cada Shabbat, obviamente, ¿no? Porque cada Shabbat es un Moed exactamente igual, ¿no? Es un Moed en el cual debemos alegrarnos, debemos estar verdaderamente plenos, completos y gustosos y gozosos de sabernos partícipes de su palabra. Yo a veces creo que muchos de nosotros, porque durante mucho tiempo me sucedió, no dimensionaba el hecho de estar en un Shabbat, el hecho de que yo supiera que el día de hoy es el día en el que hay que guardar, ¿no? Porque así lo indica la palabra. El que estés tú aquí guardando Shabbat no es solamente decir, ay, pues es que cambié de domingo para sábado, ¿no? Como muchas personas creen o piensan. No. En realidad el hecho de que hoy estés tú aquí o de que estemos aquí reunidos es sinónimo de que el Señor no se olvidó de ti, sino de que por el contrario te trajo con sus lazos de amor a la verdad. Es que entonces los que se reúnen en domingo no están en la verdad. Pues no te puedo decir que sí están en la verdad. Lo que te puedo decir es que la palabra y la verdad dice, ¿no?, que el Shabbat es el día santificado para honrar y guardar, y que tampoco se llama sábado, ¿no? Porque el Shabbat empieza a la caída del sol del día de ayer, que hemos dicho que cuando es verano aquí, pues hazte cuenta que como si el día fuera, ¿no? Porque casi a las 11 de la noche está empezando el Shabbat y terminando igual a la caída del sol del día sábado. Entonces, ¿qué sucede? Que es un gran gozo que debe haber en nosotros, porque el hecho de que nosotros estemos aquí significa que el Señor, con sus lazos de amor, no nos dejó a merced de tradiciones. No nos dejó a merced de religiones, denominaciones, culturas. No. El Señor nos trajo hasta aquí y nos puso delante su palabra, su Torah, para que nosotros podamos estudiarla, para que nosotros podamos conocer de la verdad y podamos vivir conforme a ella. Entonces, sábete gozoso, pero sábete también privilegiado y sábete muy amado por el Señor por el hecho de estar guardando Shabbat. Puedes hacerlo obviamente en casa también, pero también está este mandamiento que es, como comunidad, gozarnos reunidos, perseverando en las cosas que debemos hacer. Que una de ellas es no dejar de congregarnos, ¿no? Entonces, pero sabernos muy, muy amados por el Señor porque estamos aquí. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. Han sido algunas semanitas, bueno, al menos una semana que no di estudio de Bereshit porque estaba fuera, porque todas las circunstancias, las cosas no me lo permitieron, pero vamos a continuar con nuestro estudio de Bereshit para no perder la consecutividad, ¿no? Para que, si bien es cierto que la semana pasada no pudimos tener estudio de Bereshit, bueno, pues si lo tengamos en esta y podamos seguir con el ritmo, verso a verso, capítulo a capítulo, del libro de Génesis, Bereshit, que estamos estudiando. ¿Alguien se acuerda qué estudiamos la última vez? ¿En qué capítulo estábamos? Y específicamente en qué versículo, porque fue un solo versículo. No, estábamos en Bereshit 12 y vimos el verso 1. Bueno, el 2 y 3 fue como así nada más para contexto,
y no quedarnos sin la idea, ¿no? Pero en esta ocasión sí vamos a ver un poquito más. Vamos a avanzar desde el 2 hasta el 8, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con una pequeña y breve introducción. Bueno, espero que sea breve, no tan pequeña. Génesis, Bereshit 12, verso 1. ¿Ok? Bueno, no, perdón, va a ser verso 3 en adelante, o verso 2 en adelante, perdón. Pero vamos a tener una pequeña y breve introducción. Y les pongo yo aquí. El estudio anterior, cuando estudiábamos el verso 1 del capítulo 12, veíamos que Hashem, que Elohim, había hecho ¿qué? ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué hizo el Señor? ¿No se acuerdan? Habló. ¿Con quién? Con Abraham. ¿Ok? Habló con Abraham. ¿Y qué le pedía? ¿Se acuerdan qué era lo que le pedía? Que dejara. Exactamente. Que era el equivalente a, dijimos, y lo entendemos, negarse a sí mismo, ¿no? Porque tenía que dejar a su familia, a la casa de su padre, a la tierra donde vivía, y dijimos que eso era equivalente a negarse a sí mismo, ¿no? Vete de ti. ¿Dejar qué? Exacto, inclusive dejar sus propios ideales, sus propias ideas, su propia cultura, ¿no? Abandonarse a sí mismo para entonces ¿qué ser un simplón que no servía de nada? No, para hacer lo que el Señor exactamente iba a hacer o quería hacer con él, ¿no? De hecho, la orden era abandonar todo cuanto era él en ese momento. Hacer esto es muy difícil y complicado, ¿no? Pero tiene una recompensa enorme. Primeramente les pongo yo aquí un grado de fidelidad y obediencia inigualable. Porque lo que hizo Abraham en ese momento, no cualquiera puede hacerlo. Y esta fidelidad dará como resultado certeza, seguridad, shalom, paz, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me gustaría que empezaras a situarte en los zapatos de Abraham. Porque hemos estado ahí. Y todo creyente que llega a los pies de Yehoshua se encuentra en esa misma posición. Les pongo, pero esta seguridad, certeza, gozo y paz no se sustenta en las promesas. Escuchen bien lo que voy a plantear aquí. No se sustenta en las promesas que tanto a Abraham como a cada creyente el Señor ha dado o recibe. No es en las promesas. Y se nos ha enseñado que es en las promesas. Pero no es en las promesas donde radica o donde se cimienta y se vuelve firme un creyente como se volvió firme Abraham, sino en quien lo promete, que es muy, muy distinto. Se nos ha enseñado, ¿no? Se nos enseñó en el pasado a aferrarnos ¿a qué? A las promesas, inclusive reclamarlas, ¿no? Yo estuve en iglesias donde golpearemos las puertas del cielo, Dios mío, ¿no? Tiraremos casi las ventanas del cielo reclamando las bendiciones que se nos fueron dadas. ¿Mande? Haremos temblar el cielo, ¿no? Es que es increíble. Cuidado, brother. Pero ¿sabes qué? Todo eso está haciendo que sea cimentado en una promesa, pero no en quien promete. Fíjate, se nos enseñó en el pasado a aferrarnos a las promesas que el Eterno nos ha dado como fórmulas mágicas. ¿No es cierto? Que sin importar lo que hagas o dejes de hacer, deben suceder en la vida del creyente porque así lo prometió Dios. Hombre, claro, porque la promesa está ahí. Yo la reclamo. Yo ya hice mi oración esa de en el nombre de Jesús, amén. Y con eso basta, ¿me entiendes?
no somos solo salvos por su gracia. Si el Señor nos ha dejado su Torah, es para encaminarnos. No podemos pedir. No solamente porque oremos y por pedir y luego tengamos una vida chueca, el Señor no llega ni a la oración ni siquiera al techo. Ándale, hemos dicho cuántas veces que las oraciones, pero así mira, como cohete de esos malos mojados que no suben más que tantito y va abajo, ¿me entiendes? Ni al techo llegan. Pero yo les pongo aquí que el riesgo de eso es tremendo. Y el resultado, siempre incierto, emocional, ¿no? Pero cuando nuestra fidelidad descansa en quien dio las promesas, ay amigo, ahí sí las cosas cambian, ahí sí es diferente. Entonces la base de nuestra fidelidad no estará en el conjunto de promesas solamente, sino en cada instrucción, en cada procedimiento, en cada estatuto que Adonai ha dado y da evidencia de su voluntad para con nosotros. Porque sí, nuestra confianza y nuestra certeza puede reposar en la voluntad de Adonai. Porque si creemos y hacemos conforme a la voluntad de Adonai, es lo mismo que estar haciendo y conforme a lo que Él cree, dice, piensa y es. Porque sabemos que si queremos conocer el carácter de nuestro Señor, si queremos saber quién es Él, quiero conocerlo, quiero conocer al Señor, estoy loco por conocerlo, yo quiero saber quién es Él, quiero tener un encuentro con Él. Vale, mi hermano, muy sencillo, abre tu Biblia, léela. Porque ahí te lo vas a encontrar. Porque en cada letra escrita ahí, inspirada por el Ruach HaKodesh, a cada uno de los profetas, a Moshe en los 5 libros, a cada uno de los que escribieron los apóstoles, el rey David, Salomón su hijo, cada una de las personas que escribieron todos los libros que hoy hacen el compendio de la Torah, de toda la instrucción completa, desde Bereshit hasta Revelaciones, ¿no? O Génesis y Apocalipsis, como prefieras. Todo eso revela quién es Dios. Revela quién es Elohim. El carácter de nuestro Señor. Entonces, nuestra confianza y fidelidad debe estar puesta en ¿quién? En su voluntad. Y eso traerá como consecuencia preciosamente el resultado esperado. El resultado esperado, ¿no? Descansar en su voluntad, les pongo yo aquí, es el secreto para ser bendecido y entender el pacto y las promesas del Creador. Pero, ¿cómo es que descansas en su voluntad? ¿Agarras la Biblia y te la pones de almohadita? ¿No? Agarras una cómoda, una de esas suavecitas para que no sea muy dura, porque si es pasta dura, no descansaste nada, ¿no? No. Descansar en Él significará y representará poner mi voluntad al servicio de la del Señor, por debajo de la del Señor. Y entonces, que yo empiece a actuar, a obrar, a hacer y vivir conforme a la voluntad de Adonai, ¿qué va a traer como resultado? Paz, gozo, shalom, alegría. ¿No? Hebreos 11, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, del verso 8 al 12, dice: porque la fe de Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Si él hubiera descansado solo en la promesa, ¡qué incertidumbre! ¡Qué locura! Ya imagino a Abraham. La promesa es que salga, no sé a dónde, pero es que pura incertidumbre. No, la promesa de Abraham es confiar en el Eterno. Y eso provee la fidelidad necesaria. Y obedecer instrucciones, porque es ahí donde se ve, ¿no? Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en carpas con Yitzhak y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Adonai, Hashem. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir ¿qué? Un hijo, aun cuando había pasado la edad para hacerlo,
porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Entonces, ¿ya escuchaste? No es en la promesa donde radica. Y vamos a ver ahorita más adelante en el estudio cómo a Sara se le va un poco la olla y empieza a pensar en la promesa. No en quien lo prometió. Ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Pero aquí el escritor de Hebreos está mirando el resultado final. Y el resultado final es que creyeron en el Señor. Y porque creyeron en el Señor, vino la promesa. Sabían que quien les había prometido era fiel. No que la promesa era fiel. Fieles son sus promesas. No, fiel es el que los promete. ¿No? Porque es que, mira, quiero apuntalar esto tan profundamente, o que quede así bien entendido, porque se nos ha enseñado tan mal. Se nos ha enseñado, aunque no seamos de arrebatar y golpear las puertas y ventanas del cielo y hacer que se estruje el cielo, porque entendemos que eso es una barbarie. Cuando hemos aprendido mal, a veces nos vamos creyendo mal y vamos formando una emuná de una manera incorrecta, ¿no? De una manera no con firmes sustentos y fundamentos. Y el objetivo de que cada que estemos aquí sentados es ir haciendo que los pilares sean firmes, fuertes, robustos, ¿no? Entonces dice, y por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto en cuanto a estas cosas, y se refiere a que pues ya Abraham ya había pasado el tiempo, ¿no? De fecundidad, por decirlo así, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ellos no creyeron en las promesas, sino en quien les dio las promesas. Por eso, cuando Sarai se aferraba a la promesa solamente, ¿cómo terminó? ¿Qué hizo Sarai cuando se aferró a la promesa? Y yo entiendo, ella como mujer quería un hijo, el anhelo más grande del corazón de una mujer es tener un hijo, y el de un hombre tener también un hijo, ser padres, y ahí estaba Sara, ¿no? Aferrándose a la promesa, no a quien se lo prometió. ¿Y qué termina haciendo? Termina por entregar a su sierva para que se cumpliera dicha promesa. ¿Te das cuenta del absurdo? Por eso con toda seguridad y autoridad puedo pensar y decir lo que estoy diciendo. No se trata de la promesa, se trata de quien lo prometió. Eso lo dice el Señor en Mateo. O sea, por medio de Mateo dice, no te afanes hacia las promesas, ¿no? Sino busca primeramente el reino y todo lo demás que es la promesa viene solito. Vendrá sola. Añadido, vaya. Será añadido. Ya viene con el zip, ¿no? Así, adjuntado. Es la forma práctica. Exactamente. Del Señor del mandamiento. Exactamente. Entonces, fíjate, termina entregando a la sierva para que se cumpliera esta dicha promesa. Pero no era en la voluntad de Hashem, pues la promesa no era que tuviera un hijo. Cualquiera, con cualquier mujer. Esa no fue la promesa. Sino que el hijo fuera Isaac. Porque hasta le dijo el nombre. Se llamará Isaac. ¿No? Gracias, madre. Que él era el que estaba, ¿en dónde? En el corazón, en la mente, en la voluntad del Señor, del Eterno. Entonces, aunque hubieran traído a 20 mujeres para que todas, a ver cuál, todas pega, ¿no? No iba a ser por ahí. Porque la promesa era que el Señor les iba a dar un hijo de Sarai. De Sara, de Sarai todavía en ese momento, ¿no? Y ella, al aferrarse y meterse en este hecho de, no, es que hay que ayudarle al Señor, hombre. No. Bueno, ese es el riesgo terrible de nosotros poner nuestros ojos solo en la promesa. Porque a veces creemos que eso, porque la promesa se da, o la promesa está ahí para nosotros, hombre, como decía Gladys, ¿no? Hombre, yo voy a vivir mi vida, las promesas están ahí,
y cada quien hace su chamba. El Señor perdonando, yo pecando, y Él prometiendo, y yo haciendo que se cumplan. No, hombre, el riesgo es brutal, ¿no? Hay un punto muy importante, les pongo yo aquí, que debemos apuntalar, que debemos dejar así, más que como un pinchito, como con una estaca, ¿no? No es la fe, ¿no?, como quien solo cree. De hecho, me gusta mucho porque David siempre dice, apretando por dentro, ¿no? Cerrando los ojitos y los puñitos así, asegurando que sucederá lo que el Señor ha prometido, ¿no? O lo que está en sus promesas. Que las bendiciones del Eterno van a venir, ¿no? Eso no fue lo que hizo Abraham. Abraham no cerró sus ojos y dijo, ven, ya, no. Sino la fidelidad de Abraham y de todo aquel que quiera que se cumplan esas promesas en la obediencia al Señor. La obediencia a Hashem, ¿no? Fueron esa actitud, esa obediencia, la que cimentó la vida, o la base, perdón, en la vida de Abraham. ¿Te das cuenta por qué? Porque el Señor le dijo, vete, ¿y qué hizo? Se fue. Obedeció. Pues la forma de materializar nuestra emuná, nuestra certeza y fidelidad, no es más que ¿cómo? Poniéndola por obra. Poniéndola por obra. Así es. Amén, dice. Aleluya, gritó, ¿viste? Así es. Nuestro actuar día a día, en nuestro actuar de cada día, en cada una de las cosas que hagamos y digamos, sea en la voluntad del Señor para respaldar nuestra emuná. Que las cosas que decimos, las cosas que vivimos, las cosas que vamos haciendo, las que comemos, ¿no?, las que hablamos, respalden nuestra emuná. Y en el momento que eso suceda, ¿sabes cómo se te va a considerar? Tal y como se le consideró a Abraham. Porque el actuar de todo eso se convertirá en fidelidad. Entonces, lejos de decir, yo tengo una fe que mueve montañas, podrás decir, yo soy fiel. Yo tengo mucho temor. Tengo temor y soy fiel. Tengo fidelidad. Por eso nosotros muchas de las veces vas a ver que en los versículos no traducimos fe ni emuná, sino fidelidad. Porque es en la fidelidad en donde vemos la manifestación de lo que somos. Por eso siempre se dice, ¿no? Yo soy fiel a esta marca, ¿eh? Yo no la cambio por nada. Claro, tú eres asiduo a ello y lo buscas y no solamente te llega por casualidad, sino que lo encuentras, haces lo necesario para encontrarlo, pero no solo lo pagas, sino lo promueves, ¿no? A mí me ha funcionado perfecto, deberías usarlo, ¿entiendes? Espectacular. Espectacular. Y eso da evidencia de que eres fiel a eso de lo cual estamos hablando. ¿Podrías aplicar eso en tu vida para con el Señor? En eso consiste la verdadera emuná. En eso consiste. Fíjate que yo, por ejemplo, me gusta mucho pensar en el ejemplo gráfico de cuando tú le extiendes los brazos a tu hijo y está en una cima, ¿no? Está en algo alto. Y lo que hace el hijo no es ver las circunstancias, sino que el hijo confía. Ese es el principio de la fe o de la emoción. Claro. Confiar en qué? En el que mi papá me va a atrapar. Claro. Y entonces, como acto secundario de la confianza está ¿qué? El ejecutarla. Claro. Y eso se le llama fidelidad. Claro. Pero fíjate cómo son las cosas, ¿eh? La fidelidad del que el niño que se va a lanzar a los brazos de su padre está posada, cimentada y descansando en la fidelidad de quien lo va a recibir. Claro, por supuesto. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros somos fieles al Señor porque Él ha sido fiel. Es que muy fiel. Esa es la diferencia.
la fidelidad es como el segundo paso. El Claro. primero es la confianza. Si no hay confianza, no hay fidelidad. Si tú dices confiar en el Señor, entonces vas a dar el siguiente paso, que es actuar, ejecutar. Y cuando confías en el Señor es porque sabes que Él es fiel al 100%. Exactamente. ¿No? Fíjate, entendiendo que el creyente educado bajo la Torá, ¿no? La fe no es como en el mundo occidental. O sea, el que es educado bajo la estructura de la Torá entiende que no puede tener la fe que el mundo dice allá afuera, que la fe común, que se promueve. O fe para ¿no? algo y no fe para otra cosa. O Exacto. Una fe permeante. Efímera al final, ¿no? Efímera, total. Donde la fe es para el mundo y para las estructuras estas allá afuera, creer en tu corazón que las cosas pasarán. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos ha enseñado. Declarando, asegurando que así será. Ya está. Ya, yo creí, ya declaré, ya, así va a ser, sucede. Eso también allá afuera se llama, Dios mío, ya está ahí un libro que se llama Ley de la Atracción. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Ni es bíblico. Es la ley de la atracción. Yo ya creí, yo ya te dije, ya lo dije, no se diga más. Vale, voy a actuar como si ya lo tuviera. Órale. No, pues sí, ¿no? Pues no. La fe, les pongo yo aquí, bajo el contexto bíblico, pongámosle hebreo, para entenderlo y diferenciarlo, tiene una implicación de actuar, obedeciendo, conforme a las ordenanzas y preceptos enseñados por el Creador, por nuestro Elohim. Si no estás actuando de esa manera, no tienes emuná, no tienes fe, perdón. Exacto, exactamente. No hay tal. Jacobo lo dice. Eso es lo que Jacobo dice en la carta, ¿no? En su carta, en el capítulo 2. Vamos a Santiago. Jacobo, capítulo 2, verso 14 al 22. Y es más, me encanta porque Jacobo hace ahí una como alegoría, como para que te des cuenta lo ridículo que es actuar de otra forma que no sea esta. Tú tienes que entender que esto era el deber ser de todo hebreo en aquellos días. Porque el hebreo educado, Santiago 2, verso 14. El hebreo educado en la Torá, ¿no? Es más, el prosélito, el griego que había llegado y estaba siendo educado en la Torá, entendía estas cosas. Entendía esto que estamos diciendo ahorita. Hemos sido tan mal enseñados y se ha transgiversado y se ha trastocado tanto la verdadera emuná, la verdadera fe, que hoy se entienden 20 cosas por fe. Hasta ley de atracción, que es lo más común allá afuera. Una ley de atracción como disfrazada, ¿no? Maquillada. Fíjate lo que dice Jacobo, capítulo 2, verso 14 al 22. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, emuná, y no tiene obras, dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve apretar por dentro? ¿De qué sirve declarar que ya lo tienes? Que ya eres tú, sentado en tu casa. ¿No? ¿De qué va a servir? Nada. ¿De qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarlo, digo? ¿Puede acaso? Si un hermano o una hermana están desnudos, y aquí es donde viene la alegoría, ¿no? Que a veces puede poner hasta en ridículo a cualquiera que tenga esta forma de pensar de atracción, ¿no? De ley de atracción. Si un hermano o una hermana está desnudo y le falta la comida diaria, y alguno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y aliméntese bien. Lo declaro. En el nombre del Señor, lo declaro. Bien alimentado y bien tapado. ¡Vámonos! Y ahí va el pobre, desarrapado y con la panza pegada a la espalda al espinazo, porque no tiene nada que comer. Y dice, pero no se le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Qué ridículo resulta, ¿no? Así también la emuná, o la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno diría que tú tienes fe y yo tengo obras, ¿no?
Eso lo hemos escuchado muchas veces. Es que ustedes, los que guardan Torah, todo por las obras. ¿Cuál fe? Los que tenemos fe somos los que solo en la gracia y no hacemos nada y estamos solamente así. ¿Y qué dice Jacobo? Sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras. Y entonces fíjate lo que él dice: pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras no es más que un címbalo que resuena. Vacío. No hay nada dentro. ¿Me entiendes? Y fíjate, dice: ¿no se justificó por las obras a nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hombre, es que Abraham se la aventó larga, una tras otra. Sí, señor. Sí, señor. Lo que usted diga. Yes, sir. Vámonos. ¿Cómo que no? Sí. Oye, pero es que, ¿cómo vas a hacer eso? Vámonos. Hay líneas de pensamiento, ya vamos a llegar ahí, que dicen que Sara sabía perfectamente lo que iba a hacer él cuando se lo llevaba. Es más, inclusive que sus siervos que iban con él, cuando le dice: ustedes espérenme aquí, se quedan charlando y dicen: este ya le va a dar aire. Y es más, el propio Isaac no tenía 9 añitos como se presentan en estas series bíblicas tan bonitas y hermosas. Era un hombre de 30 y tantos años. Hecho y derecho. Que muy seguramente le dijo: padre, amárrame. Vamos. Dale. ¿Te imaginas? Es que tan es así que dice: ¿dónde está el sacrificio? Claro. Ya sabe, conoce y entiende. Con la conciencia. Claro. Fíjate, dice el 22: ¿ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe quedó completa por ellas? Entonces, yo aquí lo que agregaría es: no son cosas separadas, son una misma cosa. Si no se tiene una, no existe la otra, porque sería en vano. Vana, ahí va, vete. Vete con el estómago lleno, lo declaro, sin hambre. Hombre, ¿cómo hacer? Ahora, ¿no? Ya sabes, ¿no? Es más, ven aquí, déjame, te toco la cabeza para que sea real, ¿no? Como el chiste se refiere, ¿no? Usted no tiene sangre, usted tiene sed. Sí. Santiago, o Jacobo, entiende perfectamente que la fe está manifestada en la obediencia de cada uno de nosotros, ¿no? Esta es la evidencia de quien le creyó a Hashem, y esto le es contado. Fíjate cómo va el mecanismo, Esto se te cuenta por justicia. Cuando has creído, pero también has actuado conforme a la voluntad del Señor, entonces puedes decir: he actuado en la justicia de Dios. ¿Quién puede decir eso sino el que tiene una verdadera emuná manifiesta en su manera de vivir? Bueno, esta ha sido la introducción. Vamos a empezar con nuestro estudio. Prometo que, no puedo prometer nada. Vamos mejor al estudio, porque ya no voy a prometer nada, ¿ok? Vamos a nuestro capítulo 12 y vamos al verso 2. ¿Vale? Y dice así: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y degradaré al que te maldiga. Me encanta esta versión porque entonces habla correctamente sobre el significado de la palabra bendecir y maldecir, ¿no? Claro. Sí, maldeciré a quien te maldiga y bendeciré a quien te bendiga. Claro, pero ¿qué sabemos que es? ¿Qué significa bendecir? Injertar en el Señor. A todo el que tú bendices, lo que estás procurando y buscando y queriendo es que ¿qué? Que esté injertado en Él, que le conozca, que forme parte. Pero todo aquel, cuando es maldecido, ¿qué es lo que le estás diciendo? Desinjertado, ¿no? Pero me encanta esto porque dice degradado. Porque acuérdense que la palabra para maldición es tlalal. Y tlalal significa deshonra, degradado, ¿no? Tu deshonra disminuida. Porque todo aquel que no tenga al Señor
en el plano espiritual, ¿cómo se le verá? ¿Cómo se le verá? Degradado, humillado, no en la humillación esta positiva de la cual hemos hablado siempre, sino degradado en sí, sin valor, porque el valor del ser humano está ¿en quién? En su creador. Por eso insistimos y decimos tantas veces que lo primero que sucede en la vida del creyente es que ¿qué? Que se restaura su dignidad, se restaura su valor. Y al ser restaurado este valor, ya no hay ¿qué? Ya no hay calal, ya no hay degradación en sí mismo, ya no hay miseria, ¿no? Espiritual, sino ha sido restaurado y entonces tienes el valor correcto. Y entonces en el mundo espiritual, todo aquel que está injertado en el Señor es porque tiene al Señor, porque ha creído, ¿no? En lo que el Señor ha hecho, ha creído que vino, que murió en la cruz, que resucitó, puso su confianza en ello, entregó su vida a Él y vive coherentemente con respecto a ello. Y por eso su vida ha sido restaurada. Ya no está más denigrado espiritualmente, como anduvimos tanto tiempo, ¿no? Es otra de las cosas por las cuales deberíamos sentirnos muy alegres al estar sentados aquí, porque el Señor no nos dejó ahí, flacos, espirituales, todos ahí desarrapados. No, el Señor nos limpió, nos dio, nos alimentó, nos puso guapos, ¿no? Delante de Él, y hoy podemos caminar de esa manera. Fíjate, y estoy diciendo esto porque quiero que entiendas la promesa que le está haciendo el Señor a Abraham en este momento, que posteriormente ya hasta le cambiará el nombre, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Yo bendeciré al que te bendiga y degradaré al que te maldiga. Y serás para todas las familias de la tierra una bendición. Por medio de ti, Abraham, voy a bendecir a toda la tierra. Tienes a la banda bendiciendo y llorando por Israel, ¿no? Imagínate nada más. Te bendigo, Israel. Oh, no. Y si tú no bendices al Israel que está haciendo lo que está haciendo, entonces estás en contra del Señor. ¿De qué me hablas? Si las promesas del Señor se volvieron sí y amén en Yehoshua HaMashiach. Porque es lo que está diciendo ahí. A través de ti, de tu linaje y de toda esta secuencia de gente que vendrá después de ti, es que vendrá el Mashiach. Fíjate, Hashem prometió a Abraham varias cositas, ¿no? La primera, haré de ti una nación grande. Te bendeciré. O sea, mi favor estará en ti. Primero que nada, tenemos que entender que si el Señor le dice te bendeciré, es porque el plan del Señor es ¿qué? Injertarlo. No serás más una benedizo, ya. Nunca más. Un extranjero para mí. En ti serán y pondré las bases y fundamento para lo que será mi pueblo. Mi nación santa. Mi posesión más preciada. En ti va a iniciar. ¿Te imaginas lo que le está diciendo? Le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y tan es así que al día de hoy somos todos hijos ¿de quién? Del Padre Abraham. Del Padre Abraham. ¿No? Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esas son las promesas. Aunque Elohim, les pongo yo aquí, apartó a Abraham y a su descendencia de entre todas las familias de la tierra, ¿no? ¿Los qué? Los santificó, ¿no? Los hizo ¿cómo? Los distinguió de entre todas las familias de la tierra. Y cualquiera podría decir, pobre Abraham, ¿pero por qué hizo eso el Señor? Tener que en serio dejar todo lo que era para iniciar algo nuevo. El propósito por el cual está pidiéndole esto al Señor tiene unas implicaciones brutales.
El propósito de bendecir a Abraham en esa forma, el que él deje a su familia y el que tenga que hacer todo lo que el Señor le está diciendo, tendrá un final espectacular. Espectacular, ¿no? Ahora, la pregunta aquí sería, ¿le habrá sido fácil a Abraham y a Sarai dejar todo atrás? Para los que hemos cambiado del lugar donde vivimos, yo al menos puedo saberlo porque me casé con mi esposita y dejé todo lo que había en México. Todo lo dejé allá. ¿Sabes lo difícil que es? ¿Sabes lo complicado que es? De hecho, hablaba yo con mi mamá ayer o antier que andábamos en el coche y le decía, wow, me perdí de muchas cosas de mi familia, de mis niñas, ¿no? Por ejemplo, de Abril, porque estaba cumpliendo años y todo eso, y yo me acordé y dije, híjole, cómo me perdí de esta edad que ella tenía tan bonita cuando me fui, ¿no? Ahorita es una señorita de 21 años. Pero yo dije, wow, me perdí de esas cosas. Me perdí de mis otros, que ya son nietos, imagínate, ¿no? De Isaac y de todos ellos. Y son tantas cosas que uno anhela y que quisiera tener, pero que todo tiene un propósito para que eso suceda. Y hay que hacer sacrificios, sí, y dolió, sí, y es complicado, sí. Para los que hemos tenido la cuestión de, y creo que todos aquí hemos migrado, ¿no? Bueno, Javi no. Jaicho, tú no, tampoco aquí. Bueno, ya ha ido y venido, mi pie de leche, ha ido y venido y ha andado por doquier, ¿no? Pero para todos nosotros creo que es claro y evidente. Me desencargo el chicle. Es claro y evidente. Es claro y evidente, ¿no? El plan del Eterno en la vida de Abraham era uno. ¿Fue fácil para él? No. ¿Fue complicado? Muy seguramente sí. Les pongo yo aquí, de ninguna manera. No le fue fácil. Ni a ninguno de nosotros le ha sido fácil. Pero la obediencia tiene una recompensa enorme, que trasciende mucho más allá, convirtiéndose en bendición para otros. ¿Tú crees que David pensó en algún momento? No, David. Santa María, que tenemos ahí sentado. Santa María. Así se apellida, Santa María. ¿Tú crees que él pensó en algún momento predicar el Evangelio como lo hace ahora? Sí, lo deseó. Pero jamás imaginó que en cientos de países del mundo pudieran estar escuchándole. Y no como algo que, ay, me vanaglorio. No. Que la gente está escuchando la Torah. Que está escuchando la palabra. ¿Tú crees que lo imaginé? Muchas veces nosotros no damos el valor correcto a las cosas. A veces, predicarle a una persona. Me acuerdo que a mí me contaron una historia de un pastor, lo voy a hacer breve, que pues tuvo unos eventos en no sé dónde, en China, creo, sí, en China. Y como en China ya sabes que está prohibido todo lo que tiene que ver con cristiano, pues la gente le amenazaban de ir a los eventos. Y él consiguió la oportunidad de hablar, él los presentó como motivacionales, pero en realidad él iba a predicar. Y el único que estuvo escuchando en todas las veces, los 4 o 5 días que tuvo de eventos, que él aferrado iba y predicaba todos los días, era un joven que estaba limpiando. Todo, se la pasaba limpiando y pues se escuchó todas las predicaciones a la nada, ¿me entiendes? Porque este hombre dijo, el Señor le dijo a este pastor, ve y predica, pero es que no hay nadie, Señor, es el segundo día que no hay nadie, y él sabía que tenía que seguir predicando. Fue obediente y dijo, vale, bueno, está bien, pues ya pagamos, ¿no? Ya estoy aquí, estoy al otro lado del mundo, vamos, ¿no? ¿Vale? Y este hombre estuvo ahí, y ese hombre que estaba ahí limpiando, el último día de todo lo que escuchó, no pudo más y se quebró. Y le entregó su vida al Señor. Ese hombre se llama el pastor Chang. Sí, Chang. Y él es el fundador de la iglesia más grande que hay en el mundo. En el mundo entero.
Porque tú no lo sabes, pero aún pese a las represiones que tiene la iglesia china, que los persiguen y hasta los matan, es la iglesia más grande que hay en el mundo, porque es la cantidad más grande de gente que hay en el mundo creyendo. Y este pastor Chang, imagínate, él hizo lo obedeció, creyó lo que el Señor le había dicho, habló, y entonces este hombre se convirtió en el pastor de una de las iglesias más grandes del mundo. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Tú crees que ese que estaba ahí trapeando, limpiando, acomodando sillas sobre lo acomodado y limpiando sobre lo limpio porque nadie llegó? Y este hombre después viajó, salió de China, pudo la oportunidad de viajar y vio y fue a visitar a ese pastor. Y le dijo, ¿se acuerda de ese evento que usted hizo? Jamás piense que el Señor le está diciendo que haga algo sin fruto. ¿Te imaginas? Y siempre yo pienso en eso me quedó muy grabado cuando tengo la oportunidad de predicarle a alguien y dices, ¡ay, qué penita! ¡Qué penita! Ve y háblale al Señor. Porque tal vez tú no le prediques más que a una sola persona y sea todo lo que hagas. Pero la predicación que le hagas a esa persona sea lo suficientemente completa o no, porque el Señor es quien hace la obra. Era la palabra que esa persona necesita. La palabra que exactamente, ¿no? Y entonces en ese momento esa persona se convierta después en un predicador que le hable a cientos y a miles. La palabra del Señor no llega vacía. La palabra del Señor no vuelve vacía, sino que hará lo que Él se ha propuesto que haga. Por eso me encantaba la labor que hacían los gedeones, ¿no? Hay quien no le gusta lo que hacen los gedeones, hay quien opina que no tiene sentido. Pero yo creo que la palabra del Señor no regresa vacía. Ese era el lema de los gedeones. Yo fui gedeón, ¿no? Bueno, del ministerio de los gedeones. Y repartías la palabra y le regalabas a todo el mundo que pudieras. Porque sabes que la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que hará lo que Él se ha propuesto que haga en la vida de cada uno de nosotros. ¿Fue fácil para Abraham salir? No. Es fácil para cada uno de nosotros, porque aparte, ojo, salir no significa solo que te cambiaste de país. Hay quien no va a salir nunca del barrio en el que vive, pero tendrá que salir de sí mismo. Y salir será entonces complicadísimo. Dejar de ser lo que eres es complicadísimo. Si no, pregúntale a cualquiera de nosotros que estamos aquí. La lucha es continua, es diaria. ¿No? Igual nosotros también tuvimos un poco de ventaja al salir de nuestros países, venir aquí, claro, porque nadie te conoce, entonces empiezas una nueva vida y con el Señor puedes cambiar. Claro. Porque si estás con tu familia e intentas cambiar y te invitan a una comida, te invitan no sé qué, claro, siempre estás cayendo. Inclusive dicen que en tu propia tierra, pues ¿qué? Nadie es predicador, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero ahí hay una cosita que yo creo que deberíamos tener en cuenta una vez que entramos al Señor, ¿sabes? Es que aunque estemos en la casa de nuestra familia, hay que mantenernos en el Señor. Aunque claro, ellos hombre, quieran ir por el camino. Yo he estado en la casa de mi padre y ellos no. Claro. Y he tenido guerra con ellos por yo seguir un camino que ellos no siguen. Claro. No, pero yo decía para empezar nosotros en el Señor. Porque sí, si hubiéramos querido empezar, empezamos en otras iglesias y de otra manera. El Señor nos sacó, nos trajo aquí, nos hizo empezar para fortalecernos y luego cuando volvamos, porque vamos a volver en algún momento, claro, llevar la palabra, ¿no? Pero es cierto también lo que dice Jorge, ¿no? Porque al final, cuando tú estás comenzando, como en su caso, por ejemplo, cuando estaba empezando a ser fiel y a caminar, y de repente que la familia te diga, ¿de qué vas, brother? ¿Estás loco? ¿Cómo crees? No, véngase para acá, mira, vamos a comer esto, mira, vamos a hacer lo otro, vamos. Y tú, ¡oh, qué infierno!, ¿no? Sino que yo le estaba faltando al respeto por no comer la comida que ellos comían. Imagínate, ¿no? ¿Cuánta presión puede haber a veces en la familia cuando inclusive te digan eso? Me faltas el respeto porque no comes lo que yo te doy de comer. Hombre, qué locura, pero así es. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Dijo lo que hizo Jorge. Con la pena y con el dolor en mi corazón, no puedo. Respondió al llamado de Elohim y obedeció. Punto pelota, dice, ¿no? No hay más.
No hay más. Y creo que eso es lo que nosotros hemos tenido que experimentar, obedecer. No importa si creo o no creo, dudo o no dudo, estoy en duda un poquito, obedece. Me acuerdo que hay un dicho de los AA que dice, siempre lo digo, pero dice, haz como que crees y terminarás creyendo. ¿No? Sí, sí. Haz como que crees y terminarás creyendo. Haz caso. Hombre, igual, haz caso, ¿no? Igual y no tienes la fuerza, la voluntad, no tienes la estructura que se necesita, ¿no? Haz como si la tuvieses, brother. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? La Torah dice también en Jacobo que cuando estés escaso de sabiduría la pidas. Pero no la pidas dudando que se te dará, sino que la pidas como si ya lo hubieras recibido. Claro, sin duda alguna. Entonces tiene lógica. Ahora, fíjate cómo todo va de la mano, ¿eh? Porque cualquiera podría decir, bueno, pues entonces ahí está, no que la pidas con mucha fuerza y creyendo que ya llegó, no que la fe no es así, pues no. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú vas y te presentas delante del Señor, vas a presentarte con oraciones que están alineadas a su palabra. Claro. Si no, no esperes absolutamente nada. Por eso la oración y la forma en que Jacobo lo expresa ahí es diciendo, ¿no? Hazlo con la fe, hazlo creyendo. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a cumplir. Pero no lo hagas como diciendo, a ver que el Señor lo haga, yo hago lo mío. No, actúa con coherencia. Con coherencia. Como Ana, que le pidió al Señor un hijo, pero cuando ella alineó su pedido con la voluntad del Señor fue cuando Él le concedió. Claro, la promesa estaba ahí. Y muy seguramente la promesa del Señor era también para moldear el corazón de Sara. ¿No? Para que sea en su tiempo y no en el de ella. Claro. Y para que quedara la evidencia clara de que era en su tiempo y no en el que ella deseara. No, y lo que le costó perder una buena sierva, porque la Torah dice. Hombre, y no solo una eso. buena Sí, sierva. le costó mucho más. Exactamente. O sea, era parte ya de la familia. Claro. Sí, Agar era como una hija para ella. Por eso el Señor no la dejó sola. Claro. ¿Sabes? Claro. Agar hubiera sido una mala mujer, una mala sierva. No, aparte que Agar obedeció. Ella hizo, Es que claro. Agar no fue abandonada por el Señor porque ella hizo lo que debía haber hecho Sara y no hizo en el principio. Obedecer. Otra cosa que a pesar de que Sara ya era una mujer de avanzada edad, que su cuerpo ya no respondía como una joven, el Señor hizo su voluntad a pesar de Claro. las condiciones normales de ser humano, ¿no? Sí, o sea, ahí el Señor obró un milagro, ¿no? Claro, pues Él es el creador. Muchas adelante. Él pone como una niña de 15 años a la que tiene 80, si así lo desea, ¿no? Y ya. Entonces, Abraham, el 4 de nuestro texto base, del capítulo 12, dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Chavito. Estaba jovencito, ¿no? Chaval. Pues cualquiera podría pensar que ya no era un chaval. Cualquiera podría pensar que él ya era un viejo. Inclusive cualquiera podría pensar que no le faltaría mucho para que llegara a su fin, para cumplir las promesas del Señor. Está muy apretado, ¿no? O sea, hombre, pues ¿cuántos años? 100 añitos. O sea, estás 75, híjole, que te faltan 25, ¿no? Pero a los ojos de Adonai, las cosas son distintas. Por eso nadie puede pensar que su edad es demasiada. O sea, también era otra circunstancia, ¿no? Antes vivía muchísimo. Hombre, no, pero te voy a decir algo. Si el Señor quiere que vivas 130 años, los vas a vivir. Se acabó. Aunque vivas junto a Chernobyl, hijo. No. Irradiado por la radioactividad. Si el Señor dice, vas a vivirlo, porque mis propósitos y porque todo. Mira, yo siempre he pensado esto. ¿Quieres vivir más y vivir bien? Alíneate a los propósitos del Señor. Que el Señor pueda haber cumplido sus propósitos en ti y que cada vez seas campo fértil para que el Señor proponga más cosas en tu vida. Y así va a ser. Acuérdense que la largura de años de la que promete la Escritura no es solamente tener muchos años, sino enteros, satisfactorios, completos, plácidos, ¿no?
para que puedas decir, wow, Señor, cuando digas, estoy listo, ¿no? Como esta mujer que yo les comenté, bueno, que escuché el testimonio de esta mujer, que imagínate a los 60 años, para que el Señor le haga... No, el Señor yo creo que le había hecho llamado ya hace muchos años, lo que pasa es que ella vivía en sus cosas, en su entorno, no conocía del Señor, pero bueno, pero yo creo que verdaderamente no le conocía plenamente al Señor. Cuando ella con los 60 años recién empezó a poder, el Señor puso ese valor en ella, por eso mismo dice, no son los años que tengamos, es claro, cómo los vives y cómo en plenitud. Mira mi padre. ¿O con quién? Mira, por ejemplo, el ejemplo de mi padre, ¿no? Mi padre tiene 80 y algo de años, ¿no? Y él conoció al Señor hace muy poco tiempo. 1 año, 2 años, cuando mucho. Y él me decía, es que no sabes el dolor que me da que lo haya conocido apenas, que no haya tenido la oportunidad de vivir toda la vida para el Señor. Le dije, padre, tranquilo, porque el propósito del Señor es completo. Porque, ¿qué son 80 años de vida? Junto a la eternidad con la que te vas a encontrar. Es algo que perdemos de vista. Dije, el Señor se acordó de ti. No porque te lo hayas olvidado, sino porque tu tiempo llegó. Tu tiempo llegó. Y el tiempo del Señor es perfecto. Y hoy caminas en su voluntad y buscas de Él fervientemente todos los días, ardientemente, deseando tener un poco más de Él. Cualquiera podría pensar que la vida de Abraham estaba cercana a terminar, pero ¿qué crees? Que ahí comenzó su vida en realidad. La vida plena del gran propósito que el Señor se había puesto en él, ahí estaba dando el banderazo de salida. ¡Qué increíble!, ¿no? El Señor le dio 100 años más de vida. 100 años más de vida, ¿eh? Pero no solo eso, sino un propósito de vida enorme que trascendería a las generaciones, que trascendería a la vida eterna. Abraham dejó todo para comenzar de nuevo a los 75 años. Y hay quien dice, no, ya estoy muy grande para recomenzar. ¿Qué edad tienes? 40. 50 añitos. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, si vas solo, si vas tú solo, sin el Señor, no lo sé. No lo sé, brother. No lo sé, ¿no? Listo para ser sacrificado, dice David. No lo sé, pero si vas con el Señor, tranquilo, brother. Tranquilo porque vas seguro. Porque vas andando con pies firmes. No en ti, ¿eh? El que quiera ganar su vida la perderá. Y el que la pierda por causa de él, la ganará. Dale. Si es por causa de su nombre, dale. Con todo. Y haz lo que tengas que hacer. ¿No? Así es, dice Teresa, mi tiempo llegó. Amén. Amén, porque llegó el tiempo de cada uno de nosotros. Y llegó el tiempo para que le conociéramos. Y llegó el tiempo ¿para qué? Para que fuéramos rescatados, distinguidos, hechos parte de su pueblo. ¿No? Dice Tere, si vamos con el Señor, vamos seguros. Claro, porque es su fidelidad. Así es. Porque no vamos como locos emocionales en las promesas. Vamos. No. Vamos seguros en la fidelidad de quien las ha hecho. Y aunque Abraham también sabía de que al momento de salir, su confianza estaba en el Señor, pero él no sabía dónde iba. Pero su fidelidad, su confianza estaba en él. O sea, a donde él fuese, Señor, aunque fuera a la fosa, si tú me llevas a la fosa, ahí estaré. Tenía su fidelidad al Señor, ¿no? Fíjate, cuando Dios nos pide que le entreguemos todo, porque eso es lo que va a hacer con tu vida. Por eso no hay medias tintas en esto, ¿vale? Pues un joven rico. Y aunque haya ido con miedo, quizás hasta con temor, ¿no? Porque dejarlo todo, sus padres, Hombre, su familia, sus hermanos, dejar todo para salir de allí, como hace rato lo decías, que muchos de nosotros hemos venido de esta forma claro, a este país y hemos pasado un montón de cosas.
Pero fíjate, ahora quiero que vayamos más profundo, porque ese es un nivel, ¿no? Pero ahora vamos al siguiente nivel. Javi, ¿no? Javi se posiciona en el siguiente nivel de automático porque él no tuvo que emigrar a ningún lado. ¿Y cuál es el siguiente nivel de abandono de lo que el Señor está pidiendo que dejemos? Que le entreguemos todo. Será en lo espiritual ese nivel. No hay medias tintas. Aquí no hay de que unas cosas sí hago y otras no hago. Porque corremos el riesgo de ¿qué? De estar deshonrando al Señor, ¿no? Entonces, pongo a Javi no como que quiero yo ponerlo ahí, a ver, ¿no? No, sino el ejemplo más claro. Porque él es español, porque él no tuvo que emigrar a ningún lado. ¿No? Bueno, no nos vamos a meter en esas controversias aquí. Él es vasco, hombre, ¿no? Entonces, también, sí, exacto. Entonces, ¿no? ¿Qué sucede? Que él tendrá que entregarlo todo por causa del Señor. Tal y como lo hizo mi Marichu, cuando salió de su país. Como lo tuvo que hacer cada uno, como tuvo que hacer cada uno de los que... Bueno, pues así de la misma forma, pero a un grado mucho más profundo, cuando entregamos todo al Señor. Aquí está, Señor. Ya no voy a ser yo más. Eso es lo que hemos determinado, y la Escritura dice que es morir por el Señor. Entregarlo todo, ¿no? ¿Es difícil? Sí. Complicadísimo. Pero por difícil que parezca, les pongo yo aquí, siempre lo mejor para nuestra vida, será cumplir el propósito final que el Señor tiene para con nosotros. Porque ¿sabes cuál es el propósito final de todo esto? Los sacrificios, el no hacer mi voluntad, el alinearme a las cosas que el Señor me está alineando, ya no vivir más, ¿no? A mi manera y a mi forma. La recompensa es vida eterna. Claro, satisfacciones increíbles en esta vida, sí. Sacrificios brutales también. Pero la recompensa final es la vida eterna. Cuando Dios nos pide que entreguemos todo, es porque Él nos dará algo que esté en su voluntad. ¿Y sabes cuál es la voluntad así, inequívoca del Señor para cada uno de nosotros? Que vivamos con Él eternamente. Exactamente. Y dentro de toda esa verdad hay unos regalos impresionantes. David y yo platicábamos ayer, ¿no? Que es increíble el Señor cómo hace, porque nos da muestras de su amor, de su fidelidad en esta vida, cuando no merecemos nada. Fíjate, Daniel, vamos al libro de Daniel, en el capítulo 3. Voy a apurar, porque si no, no vamos a acabar nunca. Sí, Daniel 3, verso 15. ¿Ok? Vale. Ahora pues dice, así empieza, ¿no? Ponte en la escena, Nabucodonosor, frente a una multitud de gentes, todos hincados delante de él, todos adorando la estatua que había creado, y ahí hay tres chamacos, como decimos en México, tres chicos, ¿no? Y dice, ahora pues, ¿están listos? Diciéndole el soberano, ¿no? Ahí, el rey. ¿Están listos que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, de la arpa, de la zampoña y el tamborín, ¿no? Y de todo instrumento de música se postren y le rindan homenaje a la estatua que he hecho? Ahí está, ¿no? Y todos ahí, ya sabes, los lacayos y todos hincados, postrados. Y ahí están estos tres. Ya no sonaba y ya se habían postrado. Porque si no le rinden homenaje en la misma hora, los echaré en medio de un horno de fuego ardiente. Porque ahí estaba el horno ya preparado para todo el que no quisiera. Hombre, y el miedo no anda en burro, dicen por ahí, ¿no? Y todos postrados, ¿no? Pero ellos no. Fíjate, en la misma hora les echaré. ¿Y qué deidad? Es que este hombre de verdad. ¿Será la que los pueda librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres, respondieron al rey: oh Nabucodonosor, oh rey Nabucodonosor,
No necesitamos responderte sobre esto, fíjate nada más. Por defendernos, dicen, no por defendernos. No necesitamos defendernos. Si es así, nuestro Elohim, a quien rendimos culto, a quien le somos fiel, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, porque aquí es lo más interesante, que sea de tu conocimiento, oh Rey, que no vamos a rendir culto a tu deidad, aunque el Señor no nos salvase, ¿me entiendes? Ni tampoco le vamos a dar homenaje a la estatua que has levantado. Entonces, el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro, o sea, le cambió el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que calentaran el horno 7 veces, más de lo acostumbrado. Y al final de la historia ya la sabemos. Ya sabemos lo que sucedió. ¿Qué les pasó? No salieron ni con olor a humo, dice. No, o sea, ni tizne, ni un pelito se les hizo así como, ni con olor a pollo. ¿Ves cómo se te queman los pelitos, cómo huele a pollo? Nada. Sí, nada. Ni con el cabello chinito, así como él dice, nada. Ya estaba todo. Oye, ¿cuántos eran? Ahí estaba el malaj del Señor, la manifestación misma de su voluntad. Mira lo que dice en el 25. ¿Cómo? En el versículo 25. ¿Qué? El rey respondió: miren, yo veo 4 hombres sueltos que se parecen en medio del fuego. Ahí andan. No sufren ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de la deidad. Claro. Es un enviado del Señor, vaya, para que me entiendas. Ojo, que hay que dejar muy en claro. No es Yehoshua quien se pasea con ellos en medio del horno, No es Yehoshua Hamashiach, Que quede bien evidenciado esto y bien claro, porque si nosotros pensamos que es Yehoshua quien se pasea con ellos, con estos 3 chicos, y el cuarto, aunque dice que tiene, como de hijo de hombre, en algunas versiones dice, no es Yehoshua. ¿Por qué podemos estar seguros que no es Yehoshua? Tampoco fue el que se dio con Jacob. Ni tampoco. El ángel del Señor no es Yehoshua. ¿Por qué? Porque si no tendría que haberse humillado, tantas veces hubiera tenido que aparecer por ahí, ¿no? Disminuyendo su deidad hasta la forma de un hombre. No, y hubiera, no solo eso, sino que hubiera debilitado toda la palabra. Hombre, ¿te imaginas todo el propósito para lo que fue hecho? No valdría. Creación, redención y justicia eterna. Punto. ¿Era el malaj del Señor? Sí. ¿Un malajim? Sí. ¿Un enviado del Señor? Sí. Y acordémonos, que el embajador lo consideran como parte, como el Señor mismo, O sea, cuando va el embajador de España a Italia, es como si hubiera llegado la máxima autoridad. Sí. Los ¿No? embajadores representantes. Digamos máxima autoridad solamente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que este enviado y este embajador del Señor se manifestaba como el propio, como con la propia deidad del Señor, y por eso Nabucodonosor dice, ¿quién es ese que se pasea con ellos? Incluso cuando el Melech Tzadik, ¿no? O el Melchizedek, que es lo mismo. Claro. Entonces, fíjate nada más, dice, el final de la historia, les pongo yo aquí, ya lo sabemos. La voluntad de Adonai se hizo en la vida de ellos, librándoles ¿de qué? De la muerte, del horno de fuego. De la muerte física, Así es. Hombre, y con esa emuná que se cargaban estos de la muerte eterna. Sí. Inclusive el propio Daniel. O sea, pero fue evidente, ¿no? El mensaje que le estaba diciendo. Yo soy el único que Claro. soy el único que da y que retira la vida. Y al único que requiere adoración. Efectivamente. ¿Y qué? ¿Cuál es el cómo se llama el mandato que después da Nabucodonosor después de esto? Todo el mundo adorará. Al Dios Y el que no lo al Dios adore. y a todo el que su casa se convertirá en muladar. ¿Será? Pero este Nabucodonosor era un loco, Era un loquillo. Era un loquillo el hombre. Era radical. Ahora bien, volviendo a Abraham. Abraham no cuestionó la orden de Hashem, ni siquiera miró la conveniencia de obedecerla o no. Yo no sé si tú lo entiendes, pero andar viviendo en tiendas por el desierto, con tu esposa, con tu sobrino, con toda la gente que te acompaña. Y la gente que te acompaña, los siervos traen hijos, abuelos. O sea,
animales, rebaños. ¿Tú crees que eso era sencillo? ¿A dónde vas? Ya imagino el papá, ¿no? Al Taré, ¿no? Diciéndole, ¿pero a dónde carambas vas? ¿A dónde? Aquí está todo lo que necesitas. Aquí está, no hay nada más. Lo vas a perder todo. Lo vas a perder todo. ¿No? ¿Qué hizo? No le importó. Porque no estaba escuchando, ni estaba pensando en las comodidades, ni en lo wow, ya estoy aquí, papá tiene todo el billete, soy hijo de papi, aquí soy como que el príncipe. Nada, obedeció al Señor, ¿no? El creyente moderno, lamentablemente, cuestiona todo. Y no voy a dejar pasar esto, que lo voy a decir porque es necesario. Inclusive no solo lo cuestiona todo, sino que busca encontrar la razón y el sentido del por qué las órdenes dadas. Justificar. Y a ver si lo hace. A mí me tienen que decir por qué tengo que obedecer, si no, no obedezco. Ah, sí. Qué bien. Ya te abandonaste a ti mismo, ¿no? Qué bien. Se nota. Podemos verlo con claridad, ¿no? Busca a través de razonamientos lógicos explicar el porqué de las ordenanzas del Señor. No sé si has escuchado alguna vez cosas como, eso era para otros tiempos. Es que la situación era otra. Dios dio esas leyes porque no había el conocimiento y avances científicos y tecnológicos. Ya vino el Señor, ya no hay para qué obedecer nada. La típica que es para los israelitas. Eso solamente es para los judíos, para los de Israel. Eso es solo para los judíos, no para la iglesia. ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos cuestionando la voluntad y autoridad de Adonai. Pero ¿sabes qué? Que en cada cuestionamiento que tú haces, deshonramos a Hashem. Hay deshonra al Señor. Cuando buscamos explicaciones para obedecer, cuestionando a Dios, porque es lo que estás haciendo, ¿no? A mí me explicas. A mí me explicas por qué, si no, de aquí no me muevo, ¿eh? Ya imagino a Abraham haciendo esa barbaridad, ¿no? Sin darnos cuenta, les pongo yo aquí, de que lo que nos deja observar, sin darnos cuenta de lo que no nos deja observar y por ende obedecer con claridad y sencillez de corazón, es nuestra carnota, nuestra voluntad, la concupiscencia de la que hablaba David la semana pasada, ¿no? Esa concupiscencia que hemos pensado más de una vez y hemos dicho más de una vez, que es, sí, como decía David, ¿no? Los deseos exacerbados del hombre cumpliéndose, pero cuando tú haces los desórdenes, ¿no? Pero cuando tú llevas a cabo esos desórdenes exacerbados y se cumplen, lo único que estás haciendo es poner tu voluntad por encima de la de Dios. Y aparte evidenciar que estás muerto. Claro, hombre, un Walking Dead, literalmente. Todo el que pone su voluntad por encima de la del Señor es un concupiscente, por como lo quieras ver, ¿no? Esa concupiscencia es lo que no permite obedecer. Por eso me encantó lo que le dijo Nere cuando empezaron a caminar y le dijo yo, mira amor, la verdad es que te voy a obedecer. Igual y no estoy obedeciendo a Dios, pero te voy a obedecer a ti porque eres mi marido. Ya, si no, ya tú me responderás. No sé, pero ¿sabes qué? Voy a ser obediente. Baruch Hashem, porque ese es el pensamiento que todo creyente debería tener. Y después el Señor te muestra. Y dices, ¡oh! ¡De veras! Baruch Adonai. Mira que el Señor es bueno, ¿no? El orgullo manifiesto en mi conveniencia, ¿no? Porque esa es la verdad. El orgullo siempre va a buscar por la conveniencia propia, en la comodidad propia, en los intereses de cada uno, en mis gustos, en mis actividades, ¿no? Oye, y en ese día que tomamos la decisión en la mañana de creer, confiar en el Señor y obedecerle, en ese mismo día
hace el Chossi su plato estelar. Sí, hace su tío, ¿no? Fue tu tío el que hizo un plato, eso es espectacular. El famoso secreto ibérico, pero a su estilo. Sí. En ese mismo momento que tomamos la decisión de ese mismo día, esa tarde, estábamos el Señor diciendo, ¿será verdad lo que dijeron? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, pues en la mesa agarra y pone el marrano entero. Imagínate, así. Me sentí yo así, yo dije, no. Así fue. Hoy comeremos ensalada solamente. Le dije, mira, no teníamos, el conocimiento, pero teníamos la convicción. Le dije, mira, vamos a comer solamente ensalada. Ya está. Pero ¿cómo si esta es mi especialidad? Se había demorado horas, todo el día cocinando en el horno. Imagínate. Todo eso. Y a la hora de la comida cena, agarra y digo, a ver, pues prepárense, no sé qué, pone el de ese. Y nosotros así mirándonos uno al otro, diciendo, es neta que hoy decidimos obedecer. Pero ¿sabes qué da evidencia eso, brother? Mejor mañana. ¿Sabes qué da evidencia de eso? Que la agenda del mundo no tiene nada que ver con la agenda de Dios. Claro. Y nosotros debemos elegir bajo qué agenda vamos a vivir. Y mira cómo el mundo, a Satán mismo, en su obra, hace que pasen cosas también, ¿no? Ahí está la manifestación, ¿no? Vas, dale, está delicioso. Mira, lo hice para ustedes. Me van a dejar con esto que les preparé. Y tú dices, pues mira, yo tendré que dejar padre, madre y perro que venera de todo. Y ese es el momento de dejar tu deseo, ese... Claro. Es increíble. Porque cualquiera podría decir, no podríamos empezar mañana. Claro, es que nos quedamos viendo. La Neri y yo nos quedamos viendo como diciendo, ¿qué pasa? No manches. Hoy tomamos la decisión en la mañana, estábamos discutiendo para ir al alcohol y irnos a trabajar. Y me dice eso Neri, y me dice, pues yo la verdad yo no entiendo, David. Dice, pero si hueles, esto huele increíblemente. Fíjate lo que dice Tere, ¿no? Y lo voy a comentar porque es importante. Dice, ayer justamente su tía le dejó de hablar porque no asistió a una serenata de un cumpleaños o algo así. Me dice, pero yo puse prioridad a la agenda del Señor por encima de mi propia agenda. Quería estar en el estudio. Madrugada, porque es madrugada en América. ¿Te imaginas? Son decisiones. Son decisiones que hay que tomar. No creemos, no conocemos, no sabemos. Pero fíjate, para poder tomar decisión tenemos que mirarnos cual siervos y esclavos, sin derechos ni autoridad, cual subordinados. De esa forma es que deberíamos actuar conforme a las ordenanzas que el Señor pone delante. Es la única forma. No hay otra. Testimonio, ¿no? de lo que tú estás dando a los del frente. Si quieres que ellos sean transformados, si quieres que ellos también conozcan del Señor, tú primeramente tienes que dar testimonio en esa parte también. Claro. Fíjate que a mí me pasó algo similar cuando David me empezó a hablar de Torah y a decirme del cuerpo y eso. Casualmente ese día había yo preparado chuletas y mi hija iba a comer para irse a la escuela. Y ya después me dice David, no, que el puerco, que no sé qué. Agarro las chuletas, las tiro a la basura y le digo, cambio de menú, porque adiós cerdo, comes arroz con huevo. Y me dice, no, pero que comes arroz con huevo. Claro, imagínate nada más, ¿no? Y para los que éramos amantes, bueno, somos amantes de la carne, pero éramos amantes de cualquier carne y la de cerdo la comíamos. Eso era, hombre. Era como llegar con un kilo de carnitas para un mexicano y decirle, pues ¿qué crees que ya creímos y se va a la basura? Pues se va a la basura. Cuando éramos caníbales. Mira, yo te voy a decir algo, Hace como 2 años, no fue el año pasado, le regalaron a mi esposa una pata de esas de jamón ibérico. ¿No? Este jamón ibérico enorme, ¿no? ¿Qué hicimos con el jamón ibérico? De 7 kilos. Una pata de jamón. Hombre, qué mal que te regalan esto, cariño. Diles que por favor te regalen un pavo. Dile que te regalen un pavo, que te regalen algo que sea comida. Se fue a la basura. Mejor cualquiera podría decir, ¿y por qué no lo vendieron? Pues no. No, porque está regalando que alguien coma lo que no es comida. No le vas a dar también a comer basura de frente. Ya vamos a terminar con esto. No voy a seguir porque es largo, Me voy a quedar ahí nada más. Pero vamos a terminar con esto. Ser fiel es vivir en la voluntad conforme a su voluntad.
¿Me entiendes? Y eso fue lo que Abraham hizo. Eso fue lo que le valió a Abraham. Fue lo que le contó por justicia. Fue lo que le contó por justicia. Vamos a leer Primera de Juan 2. Todo el capítulo, del 15 al 22. Para terminar ya, ¿no? Ya estoy terminando. No, del 15 al 22. Del 15 al 22. Exactamente. Y ya terminamos. ¿Primera de Juan? Primera de Juan. ¿Primera de Juan? Primera de Juan. ¿Qué? Primera de Juan 2. ¿Dos? ¿No dijiste 2? Sí, capítulo 2. Primero capítulo. Primera de Juan, capítulo 2. Sí, yo soy así. De Juan, capítulo 2. Ajá, primera de Juan, ¿eh? No Juan el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan. Acuérdense que Juan es un apóstol de tercera, ¿eh? Porque tiene primera, segunda y tercera carta. Versículo 15. Y fíjate, esto que está viviendo Tere es algo que es bien fuerte, pero que lo hemos vivido todos. El que tu familia te rechace por querer en el Señor. Que tu familia te diga, porque a mí me lo dijeron, de ti yo no voy a creer nada. Así, ¿no? Oye, pero es que es la Torah, es que es el Señor, es que mira, tienes que ver que si viene de ti no quiero. Tú dices, en verdad lo que dice el Señor es cierto, de tu raza y de tu pueblo no va a salir uno, ¿no? Porque no eres profeta en tu pueblo. Lo que decía antes, Jorge Pideleche. ¿no? Él decía que fue para allá. Claro. Yo me fui después de tiempo para el Perú y fue parecido. Claro. Porque aquí mi familia... Hombre, ya estamos todos metidos, ¿no? En el caminar. No camina nadie. Entonces allí es donde verdaderamente si tú Durísimo. amas a tu Señor, tú vas a ser obediente. Muy duro. Por más que me dijo, no, porque tú vas a sin darte cuenta vas a evangelizar al Dios al quien te ha llamado, a quien Claro. te sirves, vas a evangelizar con tu testimonio. Con Y vas a llevar la palabra a quien amas. No, si te creen o no, eso está en ellos. Y muchas veces lo que van a hacer es rechazarte. Por eso te lo digo. Sí. Fíjate lo que dice nuestro texto en Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 22, dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No? Entendiendo las cosas del mundo como el sistema de cosas que hay allá afuera y que te enseñan y que te dicen que hagas lo que te dé la gana, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del cosmos, de la mentira, del engaño, del mundo. Y el mundo está pasando, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim, para siempre, permanece para siempre. Baruch Adonai, así es, aleluya. Porque sabemos y tenemos la seguridad de que nuestra permanencia es eterna, decía David. Por eso cuando estabas diciendo en la oración lo de la permanencia, dije, el Señor siempre nos pone en sintonía, ¿no? La única permanencia que quiero es estar con el Señor. Así es. Hijitos, ya es la última hora. Y como oyeron que el antimashiach, que es el anticristo, que le llaman el anticristo, el antimashiach habría de venir. Así también ahora han surgido muchos antimashiach. Por esto sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de los nuestros. Y esto me llena de mucho dolor, ¿eh? Leer esto me llena a mí mucha angustia, porque mucha gente ha estado aquí y mucha gente ya no está. Y no porque decidieron cambiar de muná, sino porque decidieron ir bajo su propia manera de vivir. Dios, Señor. ¿No? ¡Qué triste! Pero ustedes, o sea, no permanecieron, para que me entiendas. Pero ustedes tienen la unción del Padre, perdón. Ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas. ¿Hemos recibido la unción del Santo? Claro, el Ruach HaKodesh. Hemos sido ungidos. Dice,
y conocen todas las cosas. No les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso, dice? Sino el que niega a Yehoshua, el Mashiach. Este es el anti-Mashiach, el que niega al Padre, que es el Abba, de donde proceden todas las cosas, y al Hijo, que no es un padre barbón y un hijito, no, sino es el mismo, pero son las manifestaciones, ¿me entiendes? Mientras que el Abba es la manifestación del Señor, de donde provienen todas las cosas, lo que no se nos ha revelado todavía, el todo, ¿no? Y el Hijo no es otra cosa más que el siervo, el que ha venido y habita, en el que habita corpóreamente la plenitud de la deidad. El cumplidor de su palabra. Todo aquel que niegue estas dos cosas está negando al Señor, ¿no? Todo aquel que esté negando estas cosas niega al Señor. Entonces, ¿quién es el anti-Mashiach? Siempre pensamos en que va a hacer obras horribles el anticristo, se va a manifestar, sí, va a ser un gobernante del mundo que va a desatar la tercera guerra mundial. Se piensa en una persona. Se piensa en una persona específica. Un ser. Pues, ¿qué te crees? Que hay miles. ¿Y podría ser tú? Todo aquel que niegue a Mashiach es un anti-Mashiach. Porque lo único que trae salvación al mundo es tener a Mashiach. Lo único que nos puede librar de la muerte eterna, de la segunda muerte, es conocer, dar honor y gloria al único que lo merece, Yehoshua HaMashiach. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom a todos. Les mando un abrazo fuerte. Tere, fuerza, Hazak, no aflojes, ánimo, porque así nos toca. Así nos toca a todos. Así nos ha tocado a todos y hay cosas aún más fuertes todavía por venir. De verdad hay que prepararnos porque las cosas se van a empezar a poner cada vez más difíciles. Y para los de la familia de la fe, para los creyentes, un poquito más. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a esperar a las 5:30 para el siguiente round que vamos a tener aquí con mi David y Shavilor. Y atentos porque a la caída del sol, hoy en 50 días empieza el día 50, Pentecostés, ¿no? El día del Pentecostal, el 50 días, el final de las semanas que hemos estado contando, que es la fiesta de Shavuot. Amén. Amén. Bueno, pues esperamos entonces. Shabbat Shalom.